Nodulares, listo. No es nodo. Vamos a aumentar más el tamaño para que vean la diferencia. ¿Tiene un borde definido? No. Son como si fueran unas manchas de algodón. Si ustedes ven, por ejemplo, acá, aquí al medio hay una línea radiolucente. Aquí hay una línea radiolucente. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí atrapado? ¿Cómo se llama? Aire. Broncograma aéreo. ¿Se dan cuenta que tiene los mismos signos que el anterior? ¿Qué síndrome es? Neumonía. Condensación. Estamos viendo otro síndrome de condensación. ¿Cuál es la gran diferencia? Acá la lesión está atacando salud a los segmentos. Acá la lesión está atacando un lóbulo. De acuerdo. Pero los dos son síndromes de condensación. Los dos tienen imágenes muy similares. ¿Cuál sería el diagnóstico? Neumonía. Neumonía también. Es otra neumonía. Ahora, las neumonías se pueden diferenciar muchas veces dependiendo de las características radiológicas que nos puedan llegar a orientar incluso hasta los tipos de gérmenes que puedan estar atacándonos en nuestro paciente. La neumonía clásica, aquí viene la comunidad, es la que normalmente observamos en la parte clínica y nos va a dar este tipo de imagen, ¿no? El síndrome de condensación característico. Normalmente los estreptococos o los neumococos son los causantes de este tipo de alteraciones. Pero si nos vamos a este tipo de imagen, la afección es netamente, como les dije, segmental. ¿Qué germen normalmente ataca hacia los segmentos? Staphylococcus aureus. Entonces esta es una neumonía estafilocócica. Ahí estamos viendo una característica muy importante para diferenciar, ¿no?, las imágenes algodonosas en segmentos. Vámonos a esta. ¿Qué llama la atención de esta imagen? Ya no tiene borde. ¿Qué forma está presentando? Si ustedes se dan cuenta, tienen imágenes como líneas. No, ahí estamos viendo imágenes lineales que salen desde el centro del línea hacia la periferia. No son muy marcadas, tienen tampoco mucha diferenciación. Ese sí es un tipo de lesión intersticial, pero también es una neumonía. A ver, pregunta de cultura general para ustedes. ¿Qué cantante de rock ha muerto por esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué generación viven? Pues si pregunto de Bad Bunny me van a responder. Una pista. El cantante rock. Que se ha muerto. ¿De qué año? 15 años atrás. Y recién han visto sus películas. Ah, Elvis, no. Elvis Presley, no. No. No, después, antes de eso. Antes de Elvis. Antes de la película. ¿Cuál? El de. ¿El que canta aquí? Nino Ross. ¿Qué? Freddie Mercury. Freddie Eso que Mercury. Freddie Mercury ha muerto por esta neumonía. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de agentes normalmente ataca a pacientes inmunocomprometidos, pacientes normalmente con VIH, incluso en fase SIDA. Lamentablemente, ese cantante sí tenía VIH
pero no ha sido el causante de su muerte. Ha sido esto, la complicación, ¿no? Esta neumonía es una neumonía por neumocistis carini. Es una neumonía, como les digo, rara, que solamente ataca a pacientes inmunocomprometidos. ¿De acuerdo? Ese es la imagen característica, tipo lineal. Ahora acá, ¿qué les llama la atención? ¿Qué llama la atención, chicos? Vean acá bases pulmonares, acá y acá. ¿Qué color es? Radiopaco. ¿Tiene una forma definida? No. Vean aquí esos puntitos negros, ¿cómo se llama? Broncograma aéreo. Pero muy aparte de eso, tenemos algunas imágenes lineares que, si se dan cuenta, es como si estuviera yendo hacia abajo la lesión. Esta es una lesión mixta. Es una lesión tanto alveolar como intersticial. La alveolar ya estamos viendo con su condensación y la intersticial estamos viendo con imagen lineal. No, es una lesión muy característica del micoplasma. ¿De acuerdo? Entonces es una de las neumonías atípicas que podríamos encontrar. Ahí estamos viendo una lesión intersticial o alveolo intersticial por micoplasma. Acá, ¿qué llama la atención? ¿Qué color es? Opaco. Opaco, blanco. Tenemos imágenes radiolucentes centrales. ¿Cómo se llama? Estas imágenes radiolucentes aquí al centro. ¿Qué es aire atrapado? Broncograma. ¿Tiene un borde definido? No tiene un borde definido, pero tiene una forma. No, tiene una forma esférica, circular, muy característica por la forma en que este germen comienza a atacar. No, esto es muy común encontrar en pacientes pediátricos. Normalmente uno de los causantes, el mayor causante, es el Haemophilus influenzae. Entonces es una neumonía por Haemophilus. En algunas situaciones en adultos puede llegar a darnos esta imagen o muy similar el Streptococcus, ¿de acuerdo? Entonces es por la forma en la que está atacando. Se lo conoce por su nombre, por la forma, como neumonía redonda. Listo, igual o otra neumonía. Acá, ¿qué llama la atención? ¿Cómo es que llama la atención, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Lo que ustedes están viendo, ¿de qué color es? Ya, de lúcido, listo. Pero tiene un borde definido, ¿no? Y ese borde aparentemente es irregular. Lo que ustedes están viendo son dos cavitaciones a nivel de la porción apical de nuestros pulmones. Estas cavitaciones son secundarias muchas veces a procesos infecciosos. En este caso son cavitaciones por Mycobacterium tuberculosis. No. Se considera como una neumonía
cavitada por el lugar del inicio. Normalmente inicia como una lesión alveolo-intersticial y termina siendo cavitada justamente por la necrosis que va a producir. En este tipo de cavitaciones, aparte de ver la irregularidad de la pared, se van a dar cuenta que este borde y este borde nos producen cicatrización. Al producir cicatrización, el tejido fibrótico está retrayendo órganos adyacentes. Vean cómo está la tráquea hacia este lado. No. Vean cómo están diafragmas elevadísimos. En este caso está en un vértice por la cicatrización. Vean dónde está el hilio pulmonar. Debe estar aquí abajo. Está retraído hacia la parte superior. No. Todo eso es por la cicatrización. Es una neumonía cavitada. No. Acá, ¿qué llama la atención? Hay cavitación acá y acá, pero no es lo mismo que hace un rato. Aquí sí estamos viendo una cavitación muy marcada, pero acá estamos viendo una cavitación con un nivel hidroaéreo. Este nivel hidroaéreo o esta línea que ustedes están observando nos diferencia el aire del líquido en la parte inferior, ¿no? Podemos pensar en una cavitación abscesada, ¿no? Que esté acumulándose líquido, secreción, pus. Pero esta imagen muchas veces es muy característica de pacientes que pasan mucho tiempo internados, principalmente en terapia intensiva. ¿Cuál sería el germen que les va a atacar? ¿Qué? Pseudomonas. Esta es una neumonía cavitada por pseudomonas. Esa es la imagen característica de la pseudomonas, ¿no? Entonces ya estamos viendo otro tipo de alteraciones. Si se dan cuenta, todas son neumonías, pero tienen características diferentes, y lo bueno que en todo caso la imagen nos está orientando a más o menos cuál es el germen atacante para poder iniciar un tratamiento específico. No vamos a esperar al cultivo de secreción, al hemocultivo para comenzar a hacer el tratamiento. Así que si tenemos una orientación, ya sabemos, ¿no? ¿Quién me puede hablar algo de esta imagen, chicos? A ver. ¿Cómo es? ¿Qué les llama la atención de esa imagen? ¿Qué? Eso, todo está reducido. ¿Por qué? ¿Está mal tomado? Porque si ustedes ven criterio de penetración, está mal penetrado. Está blanda la imagen, pero el paciente tiene una patología que nos permite evaluarlo. Por eso es que no se necesitaba realizar una penetración específica. En simples palabras, está bien tomada para su patología. ¿Qué llama la atención, chicos? A ver, revisen bien. No les digo vean desde afuera porque la parte del tejido blando no se ve bien. Vean cómo está la parte ósea. Vean cómo están las costillas. ¿Cómo están las costillas?
costillas se distienden. ¿Cuál es la posición normal de las costillas? En expiración, oblicuas. En inspiración, levemente horizontalizadas. Estas costillas, si ustedes se dan cuenta, están con una curvatura hacia superior, o sea, más que horizontalizadas. ¿Qué significa? Que hay aire ahí adentro que prácticamente es más de lo normal, más del volumen necesario. No. ¿Qué más? Esta es una placa bastante grande y lamentablemente no llegamos a ver todo el tórax. Entonces prácticamente, si ustedes se dan cuenta por las mismas costillas, estamos viendo un tórax completamente agrandado. Semiológicamente lo llamamos tórax en tonel, ¿no? En imagen nosotros lo llamamos como tórax en campana, porque estamos viendo una imagen plana. ¿De acuerdo? Revisamos hacia la parte interna, los pulmones. Su compañero nos dijo que estaba muy radiolúcido. Eso se llama hiperclaridad. Esta hiperclaridad está dada por dos situaciones en este paciente. ¿Qué pasa si tenemos un alveolo y este se rompe y seguimos metiendo aire? ¿Pero dónde va a entrar? ¿Qué? Ya, va a entrar al alveolo reventado, pero ¿qué va a pasar ahí? ¿Se va a intercambiar? Entonces, ¿a dónde va a ir ese aire? ¿En qué parte? No puede quedarse en el alveolo porque está roto. ¿Dónde va? Al intersticio. Listo. Si va al intersticio, en ese lugar es donde comienza a acumularse más y más y más y más aire, porque no hay forma de eliminar esa cantidad de aire. El aire es un estado de la materia. Todo elemento que pueda ser susceptible en medición, volumen, tamaño, forma, prácticamente puede ocupar un espacio, y sabemos que eso es materia. Entonces el aire, como ocupa un espacio, va a quitarle espacio al resto de los elementos. No, el neumotórax se va a producir cuando se colapsa el pulmón, pero vas a encontrar el aire en el espacio pleural. Ya, pero eso no es un neumotórax. Si ustedes se van a dar cuenta, el aire va a quitarle la visibilidad a la parte vascular. ¿Por qué? Porque va a producir una compresión vascular. Es un elemento que está ocupando un espacio. Hay cantidad de aire que al ocupar este espacio está aplanando el diafragma. Vean, por eso no se ve la parte vascular, por eso no se ve bien el diafragma. Estamos viendo un diafragma aplanado, estamos viendo borramiento vascular por la hiperclaridad pulmonar, y en este caso es bilateral, ¿no? Ahí estamos viendo. Al tener una imagen de tórax agrandado, al ver que estos pulmones están completamente expandidos, llenos de aire, el mediastino prácticamente queda atrapado, queda elongado. Es como si esto estuviera colgando desde aquí arriba y estuviera haciendo compresión de manera bilateral. Vean este corazoncito, prácticamente está pequeño con relación a lo que es el tórax este. Este corazón prácticamente lo conocemos como corazón en gota o en péndulo, porque prácticamente queda colgado justamente de este mediastino alargado. Todas estas son características de una patología del famoso enfisema pulmonar. ¿De acuerdo? Esto es un enfisema pulmonar, pero es un enfisema pulmonar crónico. Cuando ustedes ven a este tipo de pacientes, van a ver un paciente caquético con su tórax así en tonel, no, dificultosamente respirando, se anota. Pero esto es en una etapa completamente crónica. En sí nosotros vamos a tener 4 tipos de enfisema: el centroacinar, el panacinar, el paraseptal y el irregular.
que normalmente se ve por tomografía. Si nosotros hablamos del centro acinar, el centro acinar simplemente va a comenzar a producir lesión o la ruptura del pequeño alveolo y comenzar a acumular aire en ese lugar. El panacinar, el aire se acumula alrededor de todo lo que va a ser una conformación alveolar o un acino pulmonar. Pero el panacinar es muy raro. ¿De acuerdo? Es por defecto genético. El paraseptal es una lesión que normalmente se va a acumular en la periferia del pulmón. Y como se va a acumular en la periferia, va a ir rompiendo cada pequeña burbuja y aumentando más y más y más y más hasta producir lo que su compañero nos dijo, un posible neumotórax. Denme un segundo, chicos, por favor. Producir burbujas de aire y que estas van a ir rompiéndose. Ahí es donde nos producen los neumotórax espontáneos. Ya. Entonces, ese es el tercer tipo de enfisema. El cuarto tipo es un enfisema irregular. ¿A qué se va a referir con irregular? A que muy aparte de tener acúmulos de aire, también vamos a tener fibrosis pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pulmón no va a poder expandirse al respirar y tampoco va a poder tener intercambio gaseoso. Imagínense cómo va a sufrir ese pobre paciente. No, prácticamente se muere con una insuficiencia respiratoria. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. ¿Alguien sabe qué es esto? Salud. ¿Estás con alergia? A tus compañeros seguramente. ¿Alguien sabe qué es esto, chicos? Una radiografía, muy bien. Un pulmón, dice, no, son dos pulmones. ¿Cómo es? A ver. Lo que ustedes están viendo, chicos, se llama bleb, o también conocido como bulla. No la bulla que ustedes hacen. La bulla es un acúmulo, una burbuja de aire, ¿de acuerdo? Solo que el término bulla, aunque en la traducción de bleb sea burbuja de aire, difieren los dos. La bulla normalmente nace de la parte central del pulmón, es decir, de las lesiones centroacinares, ¿de acuerdo? Y lo más común y frecuente es que estas sean apicales. En cambio, el bleb va a ser una burbuja de aire que va a nacer de la periferia. ¿De qué tipo de enfisema? Hace ratito hemos hablado. Paraseptal. Esto es una burbuja por ruptura de enfisema paraseptal. Si esto se rompe de entrada, nos produce neumotórax espontáneo. Entonces, muchas veces la situación es así. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos viendo un bleb. Algo fácil. A ver, vamos a ser sinceros y claros ahora. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez al médico por problemas pulmonares? Solamente 2, 3, 4, 5. ¿Alguna vez les han dicho, tienes bronquitis? O les han dicho, sácate una radiografía y tórax, veremos. Y al ver su radiografía, solamente tienes una bronquitis. ¿Nunca? Lamentablemente yo creo eso a diario. Les sacan radiografía y les dicen, tienes una bronquitis. Toma esto. ¿Cómo se van a dar cuenta que es una bronquitis? Por la obstrucción de los conductos pulmonares. No. ¿Qué? Ya, si tú te vas a la definición, es una inflamación bronquial. Listo.
Pero ¿cómo se dan cuenta? Es generalizado de su compañero. No, Por el moco. por el moco, dice. No. Algo que necesito que ustedes aprendan, chicos, y tengan en cuenta es lo siguiente. Lamentablemente la doctora vino. Lamentablemente van a tenemos, y sé que vamos a tener muchos colegas que agarran una radiografía y dicen, mira, tienes una bronquitis aguda de paso. Primero, chicos, la bronquitis, la mayor parte de las bronquitis, cerca del 90%, son procesos infecciosos virales. Si ustedes quieren realmente ver una bronquitis aguda por radiografía, necesitan una radiografía previa del paciente antes de que se enferme, porque lo único que vamos a observar es un discreto aumento del tramo vasculobronquial, o sea, casi ni se nota. Así que no existe eso de que por radiografía vamos a ver una bronquitis aguda. Ojo, en eso tenemos que tener cuidado. Las bronquitis crónicas, por el tiempo, la cantidad de repetición y la época del año, muchas veces comienza a producir un proceso inflamatorio poco reversible de lo que va a ser la parte bronquial. Aquí ya vamos a ver otra cosa, que es muy diferente, ¿no? Lo que ustedes están viendo lo conocemos como pulmón sucio. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un aumento del parénquima vasculobronquial y aquí sí tenemos una imagen muy característica. Si ustedes observan, tenemos aquí dos líneas paralelas. Aquí tenemos líneas paralelas, ¿de acuerdo? Esos son los procesos inflamatorios bronquiales. A esto lo conocemos como riel de tren o riel de tranvía, le dice el libro, que les apuesto que hasta ahorita tampoco han visto. ¿No ven? Capos son ustedes. Entonces, ahí está. Esas son las imágenes características del riel de tren o riel de tranvía. Esto nosotros vamos a observar claramente en la bronquitis crónica. ¿De acuerdo? No existe en la bronquitis. Ahora, salud. Guay. Ya estás contagiado. De acá a la bronquiectasia prácticamente es un paso y ahí está la bronquiectasia. La bronquiectasia prácticamente es un proceso de cicatrización bronquial. Vamos a tener la deformidad bronquial específica, pero conjuntamente a su cicatrización. Vamos a tener tres tipos de bronquiectasias: las cilíndricas o fusiformes, vamos a tener las quísticas y también vamos a tener las imágenes varicosas o arrosariadas, que le llamamos. ¿De acuerdo? Las cilíndricas o fusiformes se llama así por la forma. ¿Se parece a la anterior? ¿Imágenes paralelas? Sí. ¿En qué se diferencia? Vean la pared de estos bronquios. Gruesos, completamente engrosados, cicatrizados. Vamos a ver de nuevo para que no se olviden el ojo. Vean esta pared, delgada, pero son paralelas, ¿no? Ahí estamos viendo entonces la cilíndrica. Paredes completamente engrosadas. Esa es una bronquiectasia. La otra bronquiectasia puede parecer quísticas, un solo quiste, o puede ser múltiples quistes. Cuando son múltiples, lo conocemos como imagen del racimo de uva. Esta es una imagen quística. ¿Se dan cuenta? Muchas de estas van a ser la del racimo de uva. Pero cuando tenemos una así sola, tenemos que tener en cuenta de algo. Los bronquios siempre van acompañados de su parte vascular. Normalmente es la arteria bronquial la que normalmente vamos a observar. Entonces, la arteria y el bronquio tienen el mismo calibre, el mismo diámetro. Cuando nosotros vamos a encontrar una bronquiectasia de tipo quístico sacular, vamos a tener en cuenta que, vean dónde está mi mouse, es radiopaco circular, ¿verdad? Esa es la arteria bronquial.
Y esto es el bronquio. ¿Qué ha pasado? Se ha distendido el bronquio. Está completamente distendido, deformado y cicatrizado. A esta imagen lo conocemos como signo de anillo de sello. ¿De acuerdo? Es como un anillo. Ahí está el lado y ahí está la piedra. Listo. Eso tienen que tener en cuenta. Porque cuando vayamos a ver, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares con flujo anormal pulmonar, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta al revés? Bronquio normal y arteria dilatada. Entonces, eso es lo que vamos a observar. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo otra bronquiectasia quística. Vámonos a la rosariada o varicosa. Aquí tenemos dos. Aquí hay una. Si ustedes observan, vemos la dilatación, disminución, dilatación, disminución. Aquí hay otra. Dilatación, disminución. Dilatación, disminución. Completamente irregular, pero paredes engrosadas. Eso es una bronquiectasia varicosa o arrosariada, que le llamamos. ¿De acuerdo? Ahora, vean acá, vean acá, vean acá. Todo este pulmón, por ejemplo, y parte de este otro, tienen estas imágenes pseudoquísticas, estos pequeños espacios. ¿Llegan a observar? ¿Sí o no? Para que lo pongan más grande. Aquí, por ejemplo, acá, acá, acá. Estos son espacios, son como pseudoquistas, ¿no? Esto es tejido reticular o lesión reticular. ¿En qué patología hemos dicho normalmente da la lesión reticular? En las fibrosis. Entonces, la bronquiectasia puede ir acompañada de fibrosis pulmonar. Ahí está una de las mayores complicaciones que podemos tener justamente por las bronquiectasias. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Y es igual. Dime. Este de bronquitis, no he entendido bien. Usted dice que no se puede diagnosticar simplemente con radiografía, pero La bronquitis aguda. hay ese signo de riel. Esto es en una bronquitis crónica. Y, o sea, ¿por qué no se puede este problema de que no se puede diagnosticar una bronquitis aguda con radiografía? Porque lo único que vas a ver en una bronquitis aguda es aumento de lo que va a ser estas líneas radiopacas, levemente. Por eso es que se necesita una placa anterior del paciente para poder diferenciarlas. Por ahí tu paciente tiene múltiples procesos infecciosos pulmonares, por ahí tu paciente es un fumador, entonces lo único que vas a ver es un pulmón sucio y no simplemente porque sea una bronquitis. La bronquitis es más clínica. Tú vas, lo revisas al paciente y listo. No hay más en la bronquitis. ¿Se puede confundir con esta patología? ¿Cuál? Esa es la bronquitis. Claro. Puedes confundirlo, por ejemplo, con un proceso asmático muchas veces. Porque tu paciente va a estar tosiendo, incluso hipersecretando flemas para tratar de eliminar algún germen que sigue estando. En el caso de la bronquitis, un paciente asmático está tosiendo. La radiografía va a ser también. Va a ser normal. El asma, por ejemplo, no se detecta por radiografía. Tienen que tener en cuenta que no para todo vamos a pedir radiografía. Por eso es lo primero que les he dicho. Ustedes tienen que ser buenos médicos clínicos. Tener en su cabeza ahí el diagnóstico para saber realmente si pedimos o no pedimos. ¿De acuerdo? Y la única forma de que seamos buenos médicos clínicos es estudiar. Tienen que saber cuál es la causa, la fisiopatología, hacer una buena semiología al paciente. Esa es la diferencia. ¿Qué más? Los veo con cara de susto. ¿Qué ha pasado? O todo se parece o no están entendiendo nada. Todo se parece. Todo se parece y tampoco entienden nada. Exacto. El problema radica en que tienen que repasar. Sí o sí.
Y que los que tienen libro abran su libro por lo menos para ver dónde están los temas. ¿Cuántos de aquí tienen libro? Varios. ¿Cuántos